un día pues tenía tiempo, tenía horas y empecé a escribir y autopubliqué mi primer libro a través de Amazon. Entonces me pilló el gusanillo, entonces pues empecé muchas historias que tenía en la cabeza pues a buscar el tiempo para escribirlas y poquito a poquito en la plataforma de Amazon pues me fui haciendo un lugar en el género de rom fantasy y nada, y a raíz de ahí pues bueno, me acabaron contactando y ahora también estoy escribiendo con ediciones B, o sea que he ido creciendo mucho, digamos, sí, sí. Un legado impuro con ediciones B Es, es, es- es una maravilla, el libro recomendadísimo. Te doy la bienvenida a la sección de entrevistas. Muchas gracias por la A- invitación. nada, gracias a ti por venir. Y bueno, nada, pues para que no sepa, yo ahora comentaré también, pero primero voy a dejar que tú misma puedas presentarte, digamos. Así que si nos puedes contar un poco quién eres y un poco qué es lo que haces. Vale, bueno, yo básicamente soy médico. Lo que pasa es que siempre he sido pues muy lectora, me gusta mucho, me gusta muchísimo el género de fantasía y el género de romántica, ¿no? Entonces, bueno, de lectora voraz lo que suele pasar, un día pues tenía tiempo, tenía horas y empecé a escribir. Esos libros quedaron perdidos en el ordenador, realmente lo hice simplemente por el placer de hacerlo. Y años más tarde, a través de una amiga, pues bueno, me liaron un poco unas conocidas mías que sabían que tenía esa afición y autopubliqué mi primer libro a través de Amazon. Entonces fue un poco una apuesta personal porque me hacía ilusión, ¿eh? No tenía grandes aspiraciones tampoco, pero la verdad es que gustó, se empezó a leer, la gente empezó a hacer críticas, entonces me pilló el gusanillo, entonces pues empecé muchas historias que tenía en la cabeza pues a buscar el tiempo para escribirlas y poquito a poquito en la plataforma de Amazon pues me fui haciendo un lugar en el género de rom fantasy, que es donde yo más suelo estar. Y bueno, y fui creciendo. La verdad es que me funcionan bastante bien dentro de que tampoco soy una gran escritora, ni mucho menos. De hecho, me suelo considerar autora más que escritora, porque de medicina estudié muchos años, pero de escribir es algo más de lo que has leído, ¿no? Que al final te vas empapando y nada, y a raíz de ahí, pues bueno, me acabaron contactando y ahora también estoy escribiendo con ediciones B, o sea que he ido creciendo mucho, digamos, sí, sí. Claro, muy bien, pues sí, efectivamente, para quien no la conozca, esos son sus datos. Yo también he estado haciendo, obviamente, mi investigación y sé que tenía eso en cuenta y me gusta dar mi opinión porque al final, casi siempre que se presentan los autores o lo que sea, siempre se presentan muy humildemente, ¿no? Yo, pues bueno, escribo unos relatillos, no sé qué. A ver, eres médica, has escrito 8 o 9 sagas, tengo aquí yo. Ahora O ya sea, va a tienes la décima, sí. Á- 10 líneas Ángeles abiertas. Caídos, Duales, Cazadores Oscuros, Sensibles, Pueblos Perdidos, Lobos de Doen, Cómo conquistar a un genio, la saga La Impuros Sí, esta es la que tengo con ediciones B, sí. y la de Instintos Instintos y al otro y, lado que es una juvenil para chavalines pequeños, sí. y al otro lado. O sea, casi nada. Y Diez lo que tú líneas, diez dices, líneas ya, sí, sí, 9 autopublicadas y una con eh, ediciones B. un legado impuro con ediciones B. Es, Es una maravilla, el libro recomendadísimo, ya lo dije en Stories, pero te lo quería decir a ti también. Me parece una pasada y tengo puestos un montón de posits. Soy una persona que no marca los libros habitualmente, pero este dije, buah, sí me tengo que guardar estos momentos. me alegro Impresionante, mucho. impresionante. O sea, esta entrevista se me va a hacer corta porque necesito averiguar cómo haces para tener esta escritura, ¿no? Maravillosa. Bueno, pues si nos quieres comentar, por ejemplo, nos puedes recomendar un libro que tú quieras recomendar, puede ser de ficción, de no ficción, un poemario, lo que tú quieras. Si quieres recomendarnos algún libro. Buah, es que yo lectura he hecho tantas cosas diferentes en mi vida. O sea, yo siempre digo que yo empecé con literatura de, o sea, no es que crea que haya literatura de más y menos calidad, ni mucho menos, pero más formal o más seria. Digamos, o sea, me Ujú. gustaba, pues yo qué sé, me leí muchísimo Stephen King en una época, tuve mucho mono. A nivel de fantasía, súper fan de Terry Pratchett. O sea, creo que ese hombre creó algo muy, muy raro. De hecho, muchos de mis libros, o sea, siendo fantasía romántica, hay momentos de risa. O sea,
hay algún momento que son simpáticos. Yo creo que esa es la influencia de Terry Pratchett, de que puedes estar hablando de la muerte y o sea, reírte con ella, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, a Sí, nivel de autores, pues bueno, por un lado, quizás en más la primera etapa Stephen King, Terry Pratchett, yo creo que a mí me marcaron bastante. Luego me pasaría más ya a nivel de novela romántica. Yo creo que hay muchísimas autoras buenas. Claro, yo empecé con autoras que quizás ahora ya no se oyen tanto, ¿no? Pero bueno, que creo que son descriptivas muy potentes, que ahora igual las leo y me parecen más lentas, pero sí que me gusta mucho la capacidad de transmitir lugares que tienen, ¿no? Tienes desde una Rosamund Pilcher que, o sea, te metías en medio de la campiña inglesa y parecía que estuvieras allí, ¿no? Yo en las descripciones intento no ser tan intensa, digamos, porque sí que me gustan libros que sean ágiles, que vayan pasando cosas. Cuando empiezas un libro de fantasía pura, sí que al principio has de presentar el mundo, porque claro, sobre todo, o sea, es diferente una fantasía urbana, ¿no? Que pases del mundo actual y mentes contexto fantástico, ¿no? Pero si ya creas un mundo de fantasía, el lector tiene que entender cómo es ese mundo y al principio es como un poquito más lento, ¿no? De ir presentando y irnos situando para que el lector luego pueda seguir bien la historia, claro. Pero, por ejemplo, a nivel descriptivo, pues aquello que dices, ostras, es que a mí a veces me cuesta cómo situar. Pues Pilcher puede ser una autora que yo creo que lo hace tan bien que igual incluso a veces es demasiado, pero claro, mm, aprendes un montón, ¿no? De cómo hacerlo. Y luego de fantasía así ya más actual, yo empecé con Armentrout. O sea, realmente la primera vez que tuve un libro de fantasía romántica fue la saga de Lux, que bueno, hay muchísimos en aquella época, creo que solo habían tres, parece que no, pero los años me van cayendo. Y flipé. O sea, me leí eso, que es un toque así, un punto juvenil, que también me gusta. O sea, me gusta el libro de adulto, pero adulto que coja juvenil mayor, ¿sabes? O sea, ese punto yo me quedé ahí. Yo siempre digo que yo la adolescencia me lo pasé muy bien y me gustaría seguir indefinidamente allí. Entonces, esa saga yo creo que es muy guay porque son libros que son muy ágiles, son muy originales y te meterá por primera vez una fantasía urbana romántica. Y ahí es donde descubrí el género. A partir de ahí hay pues muchísimas autoras. Es que Sara Mas, tienes, buah, es que hay un montón ahora hoy en día que son muy guays. Sí. pues bueno, recomendamos desde aquí todos los autores que hemos mencionado y la saga, podríamos quedarnos con la saga Lux como recomendación a Hombre, grandes por supuesto. rasgos. Sí, sí, porque yo creo que ¿Sí? es un poco la que a mí me inició en este género, con lo que, o sea, Vale, igual no es ni la mejor de ella, ¿eh? Pero yo le tengo especial cariño, claro. vale, perfecto, pues muy guay, pues desde aquí recomendamos ese libro. Perfecto, pues bueno, es lo que tú dices. Por hacer un apunte, yo estoy de acuerdo en que hay mucha gente que a lo mejor dice, no, la juvenil, no, como para ser personas más serias o como adulto, como y es como, a ver, realmente yo creo que, o sea, que decir, es la literatura que disfrutes y ya está, ¿sabes? O sea, mi Correcto. madre lee juvenil, igual que yo, Claro que no sí. pasa Yo nada, también, ¿sabes? y también soy madre, o sea que vamos bien. Claro. A ver, es que me gusta el juvenil, intento buscar versiones juveniles, porque no sé, es como que tienen, es una lectura más, a lo mejor más ligera, con un vocabulario más fácil, y luego que también suele meter bastante salseo, Sí. que a mí me gusta, ¿sabes? Tú lees ahí, no, esta novela es muy seria, tal, ya, pero yo quiero salseo. Bueno, Aquí es de que tiene asesinos que en haber serie con momentos de salseo. relajarse, ¿no? O sea, y el salseo también, o sea, yo digo, por el salseo a la vida, ¿no? Entonces en el libro también, o sea, son cosas que Claro, claro. apetece. Son guays, son cosas guays. Sí. Vale, pues bueno, entonces ya te iba a hacer la pregunta de que dónde viene un poco tu amor por la escritura, pero entiendo que viene pues de ser un poco lectora y Muy por ahí, ¿no? lectora, Más o menos. sí, sí, sí. Muy guay, muy guay. Oye, pues bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para hablar de Un legado impuro, Perfecto. que es tu última novela publicada Sí. con Ediciones B. Cuéntanos de qué va un poco el libro a grandes rasgos, qué podemos encontrar en él y bueno, luego hablaremos un poco cómo ha sido el proceso para la creación de esta obra. Perfecto. Bueno, Un legado impuro es un libro de rom fantasy pura, o sea, rom fantasy de verdad, mundo totalmente fantástico, razas fantásticas, magia. Entonces, es un libro basado un poquito, o sea, intenta coger muchas cosas. Me gusta meter desde temas así como más políticos, de conflictos y así. Me gusta mucho lo que es el personaje, o sea, a mí me encanta trabajar muchos personajes. De hecho,
La gente suele decir que se enamora incluso de los secundarios, no sé, en plan, no, no, los principales me ha gustado, pero hay un secundario, este tienes que sacarle un libro, sí, sí. Entonces, es un poco de intrigas, de amor, de aventurillas también tiene, ¿no? O sea, tiene su punto de acción, tampoco es que sea un libro de acción full, ¿eh? O sea, yo siempre digo que este es el primero, entonces también es un poquito una carta de presentación del mundo, de algunas de las razas, pero es un mundo más grande que el que se presenta en un legado. Y la historia realmente empieza con Jade. Jade es un personaje que pertenece a una raza que se llaman marcados. Es una raza un poco estirada, ¿vale? O sea, es la típica raza de todos superpuestos, muy perfectos. Las emociones son malas porque nos desvían de nuestras decisiones, como muy racionales y así. Tienen algunos rasgos así pseudo vampíricos, no que sean vampiros como los conocemos, ¿no? Pero tienen el puntito ese morboso que también nos gustan, ¿eh? Y bueno, esta raza básicamente está en conflicto con otra raza con la que cohabitan en un territorio, que son los doppels, que es un poco, pues un poquito diferente en el sentido que son medio personas, medio animales, o sea, tienen como, pueden ser dos seres al mismo momento, o sea, pueden ser un animal y una persona al mismo momento, o sea, no es el típico cambiante que ahora soy un lobo, ahora soy una persona, ellos son las dos cosas a la vez, pueden ver y sentir a través de los dos, o sea, es un concepto un poquito diferente, esto es Madre en Cristina, que digo yo. Y entonces lo que tienen es que hay un conflicto geográfico pues, por unos intereses diferentes y Jade tiene la particularidad que pese a ser en principio una marcada de una familia bastante reconocida porque viene de un largo linaje de guerreros y así, ella ha nacido con una marca porque los marcados nacen siempre con el rostro con una runa, que esa runa les da como información de quién van a ser o qué atributos van a tener. Es como una recomendación de los antiguos dioses para esa persona en concreto, ¿no? Entonces puedes tener una que sea en plan, yo que sé, amigo de los animales, ¿no? Y entonces pues una persona que va a tener como un don, una sensibilidad especial con los animales. Entonces un poco como para dirigir. Y ella nació con una runa muy característica que es la runa de princesa. Entonces, claro, a raíz de esa runa, de leer el significado, el rey de los marcados decide prometerla con su hijo, que su hijo muy contento al principio no está, tampoco sabe, sabes, a que te impongan y tal. Pero bueno, el hijo acaba aceptándose al príncipe Glenn, que representa que es un marcado divino de la muerte, tengo que decir, acepta el compromiso con esa persona o con esa niña que no conoce ni nada a cambio de conseguir el trono, porque los marcados lo que tienen es que viven muchos años, igual son de, o sea, en plan 5 o 6 siglos. Entonces, claro, el padre lleva ahí enquistado en el trono mucho tiempo, Glenn ya se supone que es un adulto y quiere el trono, pero su padre está todavía en condiciones, ¿no? Entonces decide aceptar el compromiso a cambio del trono, ¿no? Entonces es el momento, la historia en que Jade va a la corte a conocer a su prometido para acabar casándose en él y también hay unos emisarios de los dopes, que son estos medio animales, medio tal, en la corte negociando un tratado de paz. Entonces ahí hay el fandango máximo y ahí empiezan. Tal cual, ¿Te parece? ¿Quieres me añadir cosas? parece, Porque sé que te las has leído, o sea que... sí, sí, sí. A ver, es que es difícil añadir cosas sin hacer spoiler Sí, de lo que van a encontrar, pero os aseguro que merece la pena. Tenéis, como ya dice, mucho fandango entre los personajes. Tenéis varias razas que a mí me han flipado porque he dicho, pero ¿de dónde has sacado esta idea de las dualidades, de también explorar cómo ese tipo de raza puede usar sus ventajas para sus guerras y demás, para tener sus sí. conflictos y salir lo más beneficiados que puedan? Y cómo ha afectado a toda la política de este continente o de este país, o como Sí, lo queramos decir. hay muchas cosas que se Y entrelazan de fondo y una cosa de tal, luego dices, ah, esto pasó por... Es un poco, sí, sí, puñeterillo. claro, claro. Y eso dice lo de las runas, que también es, bueno, las marcas, ¿no? Que es una pasada, que yo, claro, yo decía, pero esto qué, pero ¿a qué se refiere esto? Y claro, yo fui, tú luego tienes que pararte a mirar detalladamente la portada, que porque aquí tenéis mucha más información de la que parece. Sí, correcto, De cómo son correcto. las marcas, las flores, yo eso lo he pillado. Es muy guay lo de Claro, las amapolas. hay que ver los detalles. Yo que también he hecho alguna portada para algunos autores,
pues me fijo en estas cosas. Sí, Y aquí se puede descubrir la marca. La marca, como tú decías, un poco un spoiler de lo que se te va a dar un poco bien en la vida, ¿no? sí, Te hacen sí, sí. spoiler los dioses. Sí, sí, ellos eran Pero muy listos. Luego, sorpresa. sí, sí, no, hombre, está súper, súper guay. Y Sí. es lo que tú dices, creo que es el inicio de, bueno, yo ya llegué al final y dije, wow, que, o sea, lo que has leído puede que va a ser una partecita de muchas cosas que quedan aún por descubrir, ¿no? ¿Cuántos Sí. libros tienes idea de sacar de esta saga o aún no tienes? Mira, ahora justo ya estoy acabando el segundo. O sea, ya estoy en la fase de correcciones antes de ya liberar manuscrito. Yo creo que la semana que viene, como mucho, igual me lo encallo Semana Santa para darle una vuelta antes de pasárselo ya a la editora. Y la idea realmente es que cada libro sea autoconclusivo, y yo siempre digo entre comillas, ¿vale? Es decir, la historia de Jade va a quedar bien cerrada en este libro de lo que pasa, lo que decide, lo que, o sea, un poco su historia personal, pero sí Ujú, que hay como trama de fondo de cosas que pasan en este mundo que hemos creado, que son cosas más grandes que Jade, ¿no? O sea, no es la historia de un personaje. Entonces la idea es poder hacer un poquito una continuación más tipo serie, yo diría. Entonces el segundo libro, los personajes principales van a ser otros, no va a ser Jade y el resto, ¿vale? Que eso no quiere decir que es un libro que hay varias voces, de hecho en el primero la voz principal es de Jade, pero también tiene voz Raiden, que es el bastardo de los Doppels, el emisario Doppel. Tiene ujú, voz Glenn, que es el príncipe, ¿no? El prometido. Y luego hay otro personaje que se llama Centella, que es un personaje que también está gustando muchísimo, aunque sale poquito, pero la verdad es que ha quedado muy redondito. Entonces, estos personajes los arrastraremos. Entonces, hay algunos que van a tener voz en el segundo libro y tendrán sus capítulos y veremos un poco cómo continúa su historia, aunque pasarán a ser secundarios. Entonces, cogeremos más importancia de otros mientras seguimos contando la historia del eje, ¿no? La historia del mundo propiamente, ya no la historia de los personajes, sino qué claro, va pasando en ese mundo a través de diferentes parejas. claro. Jade yo creo que ha sido como un poco que nos ha introducido en este mundo, nos ha llevado con ella a entrar en todo este mundo. Ya, pues eso es lo que tú dices, pues conocemos a Raiden, conocemos a Centella, conocemos la Grieta y conocemos muchas cosas que Sí, para el sí, que no unas haya leído cuantas. le va a sonar un poco a chino, Sí. pero Cosas que que, dices, tengo ganas de seguir, a ver qué pasa. claro, claro, aquí hay un misterio que lo han tocado así un poquito, hemos estado ahí un ratito, pero aquí se esconde algo más grande, ¿no? Que eso yo creo que es Totalmente. lo guay del libro. Sí, sí. Muy guay. Oye, pues recomendadísimo, de verdad. Es de mis lecturas del año. Lo recomiendo desde aquí y Muchísimas tendrá gracias. su correspondiente reseña de aquí a un tiempo, cuando Bueno, pueda. cuando la vida nos Pero dé el tiempo. exactamente, cuando la vida nos dé tiempo, pero muy guay. Bueno, y ahora, si quieres, pues vamos a internarnos un poquito más en tu proceso de escritura. Perfecto. Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo es la escritura para ti de una novela, ¿no? ¿Cómo trabajas del 0 a 100? Resumidamente, tampoco podemos, pero de la idea a trabajar tu historia. Vale. Yo realmente las historias las tengo en la cabeza bastante claras cuando empiezo. Es decir, a veces tengo una idea y es como que le voy dando vueltas, ¿no? Y a veces me viene un flash de una escena. O a veces pienso, ay, ese personaje lo hemos de putear de alguna manera. Vamos a buscarle alguna cosa para hacer que sufra un poco. Entonces, voy acumulando ideas, digamos. Entonces, muchas veces o bien apunto en papelitos, que luego voy acumulando en libreta, o bien a veces me hago audios en plan de diálogos que me viene a la cabeza una escena con los diálogos, no sé qué. Entonces, acumulo cosas. Entonces, en el momento en que digo, va, ha llegado el momento de explicar la historia de Jade. O sea, es en plan, quiero contar esto, ¿no? Entonces, normalmente lo que me hago primero, o sea, yo soy un poquito brújula en el sentido de ¿Mm? que tengo claro dónde empiezo y dónde acabo, pero a veces el camino se va dibujando sobre la marcha. Entonces suelo empezar, o sea, escritura lineal, empiezo del principio y voy tirando millas. Sí que es verdad que hay veces que cuando ya llevo la mitad del libro, llevo al final, que es lo que me ha pasado, por ejemplo, ahora con el segundo de Un legado impuro, llego al final y tengo tramas o subtramas muy claras que al principio del libro no, o sea, a medida que te metes en el personaje y tal, dices, ostras, es que aquí esto podría venir muy bien esto y tal. Entonces suelo hacer una primera vuelta que le llamo la vomitada, que es ir sacando el texto como viene, o sea, en plan,
ahí lo suelto, suelto, suelto. Entonces, cuando ya tengo hecho esto, hago una segunda vuelta, que esta segunda vuelta es donde me voy parando, porque ya tengo toda la idea súper clara. Y entonces ahí es donde hay capítulos que puedo tener que añadir un capítulo, pues porque hay una trama que me interesa tal, o puedo ir ya como limando y puliendo lo que es el texto. Entonces suelo Ujú. apuntarme las ideas sueltas y luego si tengo muchos papeles sueltos, que digo yo, o sea, si tengo mucho caos, sí que intento hacer como una escaleta. No es una escaleta rígida, simplemente como ideas de las tramas, o sea, como notas para ir diciendo, ostras, esta trama tiene que salir esto, esto y esto. Pues bueno, mira, pues en este capítulo aquí puedo poner esta introducción y tal. Pues es una manera como para no olvidarme trozos o parte de la estructura de Claro, alguna subtrama o de algún personaje. Más cosas por claro, porque a lo caso. mejor un personaje ha dicho una cosa que tú sabes que luego va a tener que suceder o va a ser un desencadenante de algo, pues apuntártelo un poco, ¿no? Yo me hago un post aquí de, acuérdate que este personaje le Exacto, pasa tal sí, cosa, sí, ¿no? sí, correcto. Cuando ya son libros, o sea, si son libros que tengo súper definidos en la cabeza y que hay poca trama de world building, o sea, de la creación del mundo, muchas veces los tiro a saco con cuatro papelitos y ya está. En Un legado impuro, por ejemplo, y en alguna otra saga que tengo, que son mundos mucho más complejos, claro, tú aquí hay 9 razas, cada raza tiene su sistema político, o sea, sus particularidades raciales, sus amigos, sus enemigos. Ahí sí que trabajo mucho con fichas de personajes, entre comillas, pero a veces son fichas de razas o fichas de mapas hechos a mano, que mis mapas son horrorosos, no es como el bonito que encontraréis dentro, que eso es una preciosidad. Pero bueno, o sea, tengo como muchas cosas para apoyarme. Entonces, en esos casos sí que trabajo con programas informáticos tipo Second Brain, que son programas que tú puedes introducir muchas notas con hashtags o con arrobas, ¿no? Entonces, es una manera que si un día digo, ostras, quiero poner algo sobre centella, yo pongo el hashtag centella, entonces, ¡boom!, me sale todas las notas que he introducido con ese hashtag. Entonces me permite decir, ostras, pues en la historia de centella conté no sé qué, o el hombre que conoció en la panadería no sé dónde se llamaba tal, porque si no, cuando son mundos tan complejos, hacer gazapos es súper fácil. Entonces, en mundos complejos, lo de utilizar hojas de personajes o programas de estos informáticos que te puede ayudar a acumular notas y sobre todo que sean fáciles de buscar. Pero yo los papeles me encantan, o sea, yo el manual soy súper fan. Pero sí que es verdad que cuando son mundos muy grandes y pones mucha información, luego tienes muchos papeles y has de encontrar no sé qué, es que te pasas media hora ahí. Entonces, el sistema informatizado en esto yo creo que ayuda mucho a tener estructuras muy organizaditas. Qué guay, qué guay. Claro, al final, pues ayudarse un poco de lo digital, pues Sí, para no perder el orden que necesitamos para escribir lo que tú dices. Encima, has escrito bastantes cosas sobre que tocan fantasía, tocan mundos que a lo mejor no son el nuestro, con sus particularidades, con sus cosas, y al final en algún sitio tiene que estar, porque puede ser que si tú no anotas en nada, pues llega un día y te sí, acuerdas de la mitad y correcto, puedes meter correcto. la pata. Sí, sí. Además, pues te quería preguntar sobre tu construcción de mundos, cómo haces tú un poco, si son simplemente te viene la idea de las razas, los mundos y demás, o de dónde te inspiras un poco para crear estos mundos. Muchas veces o sea, tengo la idea en la cabeza y es como que la voy rodando y la voy madurando cerebralmente antes de decidir plasmarla o antes de hacer un esquema para plasmar la idea. Es decir, hay veces que no empiezo escribiendo. Es decir, por ejemplo, Pueblos Perdidos, que también es un mundo totalmente fantástico, más sencillo que el de Impuros, es un mundo que lo tenía en la cabeza, pero sí que me hice mis dibujos de mapas, mis estructuras de razas y así, como para tener claro lo que tenía en la cabeza, transmitirlo a un papel para consultar, ¿no? Es como tener tu biblioteca personal de eso. En el caso de Impuros, que fue así como muy de sopetón, porque además cuando contactamos con Ediciones B querían libro inédito y tal, y teníamos que presentar un proyecto en muy poco tiempo, ¿no? En plan, queremos un proyecto y sobre eso decidimos si aceptamos la opción o no, porque no fue con manuscrito, o sea, no es aquello que dices, mira, tengo esta historia, a ver si os gusta, no, no, nos propusieron esto, ¿no? Decir, mira, me gusta el estilo y tal, estamos buscando algo de rom fantasy pura, ¿qué nos puedes escribir, no? O sea, danos una idea.
Entonces, claro, ahí fue en plan, 4 días tenía que montarlo todo. O sea, el mundo, la historia, los personajes fue. Madre mía. Sí, un poco estresante. Pero sí, sí, sí. Entonces fue un poco decir, bueno, a mí todas las historias que hago me gusta tenerlas maduras en la cabeza, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿qué historia tengo madura en la cabeza y que la pueda centrar en vez de hacerla en un urban, hacerla en un fantasy? Entonces tenía una historia, que es la historia de Jade, ¿vale? Esa historia hacía mucho que teníamos de escribirla. Pensé, bueno, pues coge esa historia y montémosle un mundo para que cuadre, porque la original era en un urban, tenía cosas diferentes, pero el concepto y tal era ese. Entonces recolocamos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos las razas? Bueno, por la personalidad de Jade tiene que ser una personalidad, pues una raza más estirada y tal. Entonces, como que teníamos 4 o 5 días, dije, vamos a buscar razas coherentes. Entonces, eché mano de los mundos que he ido creando a lo largo de los últimos años y cada raza tiene una base en una de mis sagas de autopublicados. Entonces, pues, yo qué sé, por ejemplo, los marcaos, la marca, pues esto viene de la saga de Pueblos Perdidos, que hay una historia con runas y no sé qué. Los doppels, pues ahora tengo una saga de duales, que es donde creé este tipo de personajes que son dos y uno al mismo tiempo, ¿no? Pues entonces, Ujú. cada raza es diferente, o sea, no es que sean las de las otras sagas, o sea, es diferente. Pero la semillita, no es lo que te decía, el sentido del humor yo creo que me viene de Terry Pratchett, ¿no? Pues las semillitas de cada raza son esas sagas que son sistemas de magia y sistemas de carácter y tal que tengo muy claras dentro de mi cabeza. Entonces era como más fácil darle una coherencia rápida, fácil y que realmente fuera algo maduro, que no fuera en plan, mira, me lo invento y luego veo qué hago con ello, ¿no? O sea, entonces a través de un poquito, pues esas bases, creamos esas razas, ya entonces escribimos, pues, o sea, de hecho de cada raza tengo como sus fichas de cómo funcionan las jerarquías, el tema de las edades, cómo funcionan los núcleos familiares. O sea, tengo unas paranoias máximas que muchas nunca van a salir a la luz, pero yo la tengo escrita porque si necesito consultarlo está allí. Entonces, de ahí un poco salió. La mayoría de veces en la cabeza, pero en este caso concreto sí que lo construimos a base de un poquito de todo. Claro. Además me parece muy guay porque, a ver, una cosa que quiero destacar es que a lo mejor hay mucha gente que se piensa que tiene que partir la originalidad con las razas que queda y tal, y hay veces que tú puedes hacer una historia de hombres lobos clásicos y que esté guapa, porque Sí, siguen sí. funcionando y siguen estando bien. Eso es un punto que quería destacar. Aún así, tengo que decir que tú, es eso, yo veía como, guau, es que le ha dado una vuelta a un hombre lobo, le ha dado una vuelta a coger una esencia un poco vampírica, ¿no? De seriedad, de tal, o tal vez de ángeles y demonios en esta raza Los que serafines. tenemos a los serafines, ¿no? Sí, Sí, que vuelan. Entonces es como, es que no solo es que esté bien hecho, es que le has conseguido dar otro giro, que no era necesario, o sea, que se puede escribir historias sí, con lo que hay, no os preocupéis, sí. pero aún así lo ha hecho. Y yo creo que es lo que tú dices. Yo siempre lo he defendido, que hay muchas cosas que, aunque no se muestren, se notan. Yo cuando una raza está bien desarrollada o un personaje está bien desarrollado, aunque tenga dos frases, se nota que ese personaje tiene una Sí, sí. historia y que esa raza tiene una historia. Y eso se demuestra con cada línea, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando escribes tener muy claro en la cabeza, porque a veces ya es difícil transmitir lo que tú tienes en la cabeza. Y siempre, sobre todo con las escenas de lucha, que luego la gente dice, wow, son muy guays, pero siempre pienso, siempre me da mucho miedo que lo que yo tengo en la cabeza, que lo veo muy claro, el que lo lee no lo siga, ¿no? O sea, imaginar cosas es muy guay, a mí me encanta imaginar, yo soy de las que camino y voy soñando despierta, y luego me salen tantos libros, claro. Pero, o sea, que imaginar es muy guay, pero es muy importante tener muy clara la imagen en tu cabeza para ser capaz de transmitirla, porque claro, o sea, si ya no la tienes clara en tu cabeza, o sea, es imposible que el lector la siga. Entonces sí que Total, a veces hay mucha información que no hace falta escribirla, pero que tú la tienes que tener clara. Eso es cierto. claro. Hay que tener las cosas un poquito claras por lo que tú dices, si no, luego también te ahorras un poco gazapos que pueda haber por ahí, porque tú como tienes las cosas claras, pues más claro que lo tienes tú para luego poder Exacto. transmitirlo, esencial, ¿no? Sí, sí. Además, quería hablar de, bueno, como has comentado que, bueno, tuviste un poquito ahí de presión para poder sacar de cara a editorial todo este Ujú. proyecto y tal.
claro, yo te iba a preguntar que cómo llevabas un poco la presión al escribir Yo muy las bien. sagas, si los lectores te presionaban o lo que sea, pero veo que vas sobrada, porque si te está presionando Ediciones B y te da igual. Yo soy muy relajada, o sea, pienso que, claro, a nivel profesional, el nivel de estrés que tenemos es chungo. O sea, hay momentos Claro. que realmente, o sea, más yo soy muy quirúrgica, soy cirujana, y bueno, o sea, el nivel de estrés y tal, o sea, no, cuesta mucho que me estrese. Y además soy como muy obsesiva, es decir, cuando tengo que hacer una cosa es que la tengo, o sea, la saco y punto. Y esto a veces, o sea, por ejemplo, mi editora, que es un súper amor, es en plan, mira, es que este tal, para fecha, ¿sabes? Y yo, sí, sí, tú tranquila. No Pero te si no preocupes. puedes, no pasa nada. Ya saldrá, ya. O sea, no me crea mucho estrés, no. Va un poco, es que yo creo que va un poco también en tu persona y lo que tú dices, en tu profesión aún encima, que una persona pues tiene que estar en lo que, o sea, Sí, es sí, una profesión que aprendes, o sea, tener admiro mucha atención. profundamente porque yo, como veo una gota de sangre, me caigo al suelo. Entonces, yo, Bueno, yo soy oftalmóloga, veo poca sangre, ¿eh? Pero soy muy quirúrgica, o sea, lo de operar ojos que a la gente le da mucho asco, a uff, mí me encanta, o sea, me lo paso muy bien, de hecho. O sea, pero sí que madre es mía, verdad que son cirugías muy pequeñas, que es todo como muy tenso, porque cualquier movimiento, entonces es como que tienes que estar súper focalizado. centrado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también se nota la capacidad de focalizar, ¿no? Hay gente que me dice, ostras, es que yo intento escribir, pero es que me despisto con una mosca, ¿sabes? En plan, no. Claro, yo igual, o sea, yo saco muchísimo, o sea, muchísimo texto. De hecho, Impuros no es el último libro que he publicado. O sea, han ido saliendo autopublicados por el camino, porque es que yo me fundo los libros. O sea, no diré que escribo tan rápido como leo, porque no, leo muy rápido, pero escribo muy rápido. Pero escribo muy rápido porque es que yo en media hora rindo como gente dos, pero porque me focalizo. O sea, tengo mucha capacidad pam, hago esto y lo hago ahora. Y igual no hago muchas horas, pero las que hago son súper eficientes. Claro. Además, es que justo me lo has hilado tú, porque te quería llevar a esta pregunta un poco, a decir que cómo, con la cantidad de sagas que tienes, con todo, con tu trabajo, cómo eras una persona tan productiva escribiendo. Y entiendo que una de las claves será pues la concentración, como tú dices, que eres capaz de focalizar mucho, pero bueno, ¿cómo es un poco, es decir, le dedicas bastante tiempo a la escritura? ¿Cómo puedes ser tan productiva? Porque a mí esto ya me da rabia. No, es cariño. A ver, yo en estos momentos trabajo 20 horas en hospital público porque soy muy fan de la sanidad pública y creo que se tiene que apoyar, aunque a veces es para estrangularlos, pero ahí vamos a lucharlo. Entonces hago 20 horas de pública y hago 2 módulos en privado, en un centro externo. Entonces ahora en estos momentos los martes no trabajo. Entonces los martes es un día que dedico no solo a escritura, que sí que intento ponerle horas, pero es un día que va todo lo relacionado, es el día que me miro con calma redes, es el día que temas de a veces de facturación, si tengo que ir a la imprenta, mira, no sé qué, es el día que puedo hacer recaos, que digo yo, porque en las tardes no trabajo, pero hago de mamá, es decir, soy mamita total, tengo mellizos de 8 años que dan mucha faena y me encanta disfrutarlos, ¿eh? O sea que son prioridad uno. Pero sí que es verdad que tengo ratos. Es decir, por ejemplo, yo que sé, algún día a la noche, pues vaya, mi marido me dice, vaya, hago la cena. Pues igual tengo una hora, ¿no? Entre que él cocina, no sé qué, los niños ese rato ya es un rato de tele, de jugar, no sé qué, y ya tienes. Las noches, por ejemplo, mi marido trabaja mucho durante el día, entonces suele llegar tarde, entonces casi siempre los acuesta él. Entonces, bueno, pues aquí que a las 10 ya estamos cenados, los niños van a cama, pues igual a la noche una horita le puedo poner cada noche. Los fines de semana es cuando más escribo, porque es cuando tengo más horas reales. También depende del fin de semana, porque fines de semana que estamos haciendo cosas y casi no toco el ordenador. Y hay otro fin de semana que igual le puedo poner 3 horitas el sábado y 3 horitas el domingo. Y lo que digo, 3 horas mías son cunden. O sea, entonces yo creo que es mucho o sea, primero tener la constancia. O sea, lo que no puede ser es escribir un día y no escribir en 2 semanas. Porque cada vez que te pones al ordenador, es como que tienes que volverte a ubicar en la historia. Claro, si tú más o menos vas escribiendo cada día, aunque sean ratos pequeños, la historia va mucho más viva, ¿no? Yo escribo, no diré todos los días, pero 4 o 5 días a la semana escribo. Ahora igual escribo un día 45 minutos y no más, pero los pongo. Y luego los días que más, pues eso, sobre todo a fines de semana o los martes que tengo ahora vacíos,
que ahí sí que igual escribo 3 horas, o sea, 2, 3 horitas las puedo escribir, que no está mal. Y es eso, que, o sea, si tienes muy claro lo que quieres escribir, o sea, el tema es tenerlo muy claro en la cabeza para sacarlo. O sea, porque a veces que la historia es que te pones al teclado y, brrr, ¿sabes? Es como, casi es como, o sea, va saliendo, saliendo, saliendo. El problema es que te pones en el teclado y dices, bueno, ¿y yo qué escribo ahora? Pues entonces ahí no sale. Entonces, yo por eso siempre tengo tendencia a que me gusta tener las historias muy claras y muy maduras antes de sentarme al teclado. Entonces tengo historias de algunas de las sagas que igual hace un año que la tengo en la cabeza y todavía no la he escrito. El día que Claro, me se ha ido ponga, madurando, ¿no? el día que me ponga es que estará tan madura ya la pobre, o sea, es como el buen vino que sale sola, o sea, realmente, pero porque la tengo muy, muy clara. O sea, lo que no sabría es escribir una historia que no tengo claro en la cabeza, porque entonces sí que, claro, como que escribes, ¿no? Entonces, si lo tienes claro, fluye. Claro, claro. Además, es lo que tú dices, y te hará una escritora también más productiva en ese aspecto de aprovechar las horas que estás sentada al teclado cuando tienes claro qué es lo que estás escribiendo y de lo que quieres hablar, ¿no? Sí, sí, Mucho más, mucho mejor. sí. Qué guay. Oye, pues sí, sí, súper productiva. Yo te envidio mucho por eso, porque hay veces que hay días que uno está menos centrado, otros que está más centrado, pero tú le escribes a tope. Además, una escritura muy, muy guay, te tengo que decir que engancha mucho. Y además te quería plantear si tú estructuralmente planteas algo en cuanto a, supongo que eso lo haces ya más en las revisiones, pero planteas algo con respecto a, vale, aquí me he pasado, aquí estoy escribiendo demasiada descripción, aquí necesito meter diálogos, o tú vas, sueltas todo y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Yo lo suelto. Yo lo suelto tal como viene a saco. O sea, suelto, 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 suelto. Entonces, normalmente yo funciono que cuando ya he pasado, o sea, cuando ya tengo el libro acabado, o me falta cerrarlo. O sea, a veces necesito hacer una pausa que igual me quedan 2, 3 capítulos lo justo de cómo lo dejar redondito, que digo yo. Entonces, en ese momento se lo suelo pasar a mi lectora beta. Entonces ella se lo lee, me va dando también sus impresiones igual mientras yo acabo los últimos capítulos o mientras me paso una semana o dos de no tocar el libro como para un poco, ¿sabes? O sea, me lo Sí, tengo que volver a leer sin recordar cada frase que he escrito, ¿no? Entonces me olvido un poco del libro, dejo a mi beta que lo lea o yo acabo de escribir los capítulos que me falten y entonces ella me pasa también un poco su feedback, ¿no? De qué cosas le han cuadrado, qué no, si hay algún personaje que en algún momento pues no entiende por qué hace ese cambio de comportamiento, yo qué sé, lo que ella haya visto. También me suele decir, ostras, me ha gustado mucho esto, me no sé qué. Va. Entonces, un poquito con sus feedbacks es cuando yo empiezo esa segunda vuelta. Entonces, en esa segunda vuelta empiezo como lectora. Entonces, soy una lectora lenta, digamos, en el sentido, de hecho, muchas veces me lo pongo en audio como para escuchar, también porque así veo gazapos, porque si no yo a mí se me pasan todos, o sea, es lo típico, las letras giradas lo veo todo bien, o sea, mi correctora se ríe mucho de mí con esas cosas. Entonces, muchas veces me lo voy poniendo como, o sea, leo yo igual al mismo tiempo y entonces también tengo un poco el feedback mío de lectora, ¿no? Decir, ostras, es que a mí esto se me está haciendo más pesado. O esto igual, mira, y si lo paro, pongo un poco de diálogo aquí y cambio parte de la descripción, la meto y tal. La verdad es que tampoco toco mucho texto en las revisiones, o sea, toco más frases o algún parágrafo que se me, ¿sabes? O sea, sé que me queda, tengo mm, tendencia a veces a hacer frases muy largas. Entonces, un poquito rectifico cosas de estas, pero, o sea, luego a veces sí que añado un capítulo, por ejemplo, decir, ostras, es que mira, esto me interesa aquí, es tal, o si me ha dicho, ostras, es que mira, esa escena me ha faltado un poco más como de... Entonces voy haciendo retoques, pero la verdad es que yo de entrada escribo sin pensar lo que escribo. Yo suelto. claro. Y luego ya me lo miro como lectora y entonces hay sitios que ves que dices, ostras, es que aquí te has pasado, o sea, esto es infumable. Venga, venga, vamos a ver qué cortamos. O incluso sitios que ves que hay repeticiones de texto, en el sentido de haces una descripción de no sé qué, no sé cuántos, y 3 capítulos más tarde ves que vuelve a meterle el rollo de lo mismo. Y dices, bueno, ese día no me acordaba que ya lo había escrito. Entonces vamos a quitar texto aquí y, ¿sabes? Y lo apañas y ya está. Ir ajustando, que al Sí. final es importante. Pero, oye, pues sí, sí, genial. Como tú comentas, yo creo que la clave es separarse un poco del texto para intentar verlo un poco en tercera persona, un poco. En Y perspectiva, en claro, perspectiva, ver sí, un sí. poco la perspectiva de lector y no tanto de escritor, aunque es imposible
del todo. Pero bueno, alejarnos un poco del texto pues puede ayudar a divisar todos estos Sí, yo creo que hay problemillas que momentos que puedes se han de encontrar. hacer parones. De hecho, una vez me pasó con un libro, solo me ha pasado una vez, pero bueno, con uno de fantasía, con el segundo, de Pueblos Mm. Perdidos, me pasó que llevaba como dos terceras partes del libro y tuve un bloqueo. Dije, uff, o sea, sé dónde quiero ir, pero estoy encallada. Y entonces dejé el libro, me puse a escribir otro, uno cortito de duales, de esos que salen solos, no sé qué, que llevaba la historia y tal. Me casqué el de duales y luego volví al texto. Entonces empecé una segunda vuelta del texto que tenía, me volví a meter en la historia, volví a disfrutar, o sea, disfruté de lo que había escrito. Dije, pero si está muy guay, no sé por qué me ha dado el bloqueo. Entonces ya le pillé las ganas y salió lo que faltaba. Es decir, hay veces que no nos podemos forzar. Es decir, si hay un momento que no sale, no pasa nada, ya saldrá. Es decir, para, haz otra cosa, lee o, ¿sabes? O sea, desconecta y en el momento en que lo vuelves a buscar dices, ostras, vuelves a conectar con ese texto que igual estabas tan metido que es que te quedas como, bueno, pues eso, bloqueado, ¿no? O sea, igual que hay los bloqueos lectores. Y a mí, por ejemplo, solo he tenido uno que fue este y lo solucioné escribiendo otra cosa. Y luego cuando volví lo disfruté un montón, ¿sabes? O sea, que no nos Claro, podemos obsesionar, porque si te obsesionas en algo, es como que te estás poniendo presión, pero una presión mala. O sea, yo siempre digo que a mí me encanta trabajar bajo presión. O sea, estoy súper acostumbrada, incluso con autopublicados, me gusta tener fechas, o sea, porque es como mi manera de decir, tengo que llegar aquí, entonces llego. Si no, soy muy dispersa, soy súper dispersa. Entonces, yo creo que poner objetivos es muy bueno, siempre y cuando sean para hacer presión positiva. Es decir, si a ti pensar que en una fecha quieres tener esto acabado te pone presión negativa, pues no lo hagas. O sea, tiene que ser algo que fluya. Entonces, a mí, por ejemplo, poner fechas me va súper bien porque me ayuda a focalizarme, pero si no llego, no me pasa nada. O sea, no me supone ningún tipo de estrés. ¿Sabes? O sea, entonces es claro. bueno encontrar en qué te puedes como presionar y en qué tienes que darte tu respiro y es bueno hacerlo. O sea, Claro, depende un poco de cómo a cada uno le llegue o si le sirve positivamente o negativamente, ¿no? La presión claro, que se sí, tiene sí. que poner. Si a ti te sirve y tú dices, yo es que trabajo mejor así, pues trabaja mejor así. Si a ella, por ejemplo, un tip muy guay que has dado es ese, de a lo mejor tienes un bloqueo, separarse un poquito de la historia, irse a escribir otra cosa, o en general, puede ser salir Sí, a un sí, paseo o leer otro género, lo que sea, ¿no? Al final, exacto. no Desconectar, obsesionarse, desconectar. ¿no? Sí, Qué sí. guay, qué guay. Pues ya que estábamos por aquí, digo, oye, a ver si tienes algún tip que puedas dar para algún escritor o escritora, tal vez que esté empezando a escribir o que lleve ya un tiempo, pero bueno, pues si le puedo dar algún tip para su escritura. Ay, yo creo que hemos de escribir lo que nos gusta leer. Ese es para mí el primer tip. Es decir, si tu historia a ti no la disfrutas, es que no es lo que tienes que escribir. O sea, yo creo que en el momento, o sea, esto lo creo yo en toda la vida, no solo en la escritura, que las cosas que nos hacen felices, las que nos aportan, es la que hace que brillemos, ¿no? Entonces, si tú escribes una historia que te gusta, sea terror o lo que sea, porque al final cada persona es un mundo, si tú eso lo disfrutas, es mucho más fácil que el lector también disfrute cuando lo lees, ¿no? Cuando tú escribes una cosa que lo haces como más forzado, o sea, y a mí me haces escribir terror, igual te escribo una historia de terror que no está mal, pero, ¿sabes? No es mi estilo. A mí me gusta mucho ¿sabes? El achuchar, bueno, la romántica, que es una Claro. romántica happy, que digo yo, es decir, me gustan los finales felices, ¿no? Hay libros increíbles que son de romántica mucho más profunda, más trascendental. A mí no es lo que me gusta, o sea, a mí me gusta romántica que me haga reír, que me haga pasar un buen rato, que haya un poco de salseo, que tenga ese punto de tensión, a veces se resuelve, a veces no, que a veces dudes, ¿no? Entonces, esa tensión, eso que a mí me gusta leer, es lo que me gusta escribir, ¿no? Y entonces me ayuda mucho disfrutar eso. Entonces, yo creo que como autor tienes que buscar qué es lo que te hace brillar como lector, ¿no? Cuando hay un libro como lector que eso te dices, ¡guau! Eso es lo que has de escribir. Esa es mi opinión, porque creo que le vas a dar mucho más potencia y sabrás plasmarlo mucho mejor. O sea, creo que es más fácil. Tú tienes que ser el primer enamorado de tu historia. Tienes que Exacto.
que sea la primera persona a la que digas, "Buah, es que me encanta lo que estoy escribiendo, me encanta lo que estoy haciendo". Si no te gusta a ti, ¿cómo le va a gustar a otra persona? Si Sí, no sí, le exacto. se nota, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Además, es verdad que, bueno, vamos a tocar un poco por encima el romance, que no hemos hablado de él, y ahí sí que te quería pedir, a ver, un consejo, porque yo quiero que se enamoren dos personajes, Vale. ¿vale? Porque quiero que tengan ahí el salseo bueno, puede ser un enemies to lovers, lo que sea. Pero, ¿cómo puedo escribir ese romance? Es decir, ¿cómo lo voy plasmando para que no sea un instalove, para que, no sé, ir jugando un poco así con esa dinámica, aunque, aunque al final acaben juntos o no, pero el ir metiendo en las páginas ese juego entre los dos personajes, sin que A sea ver, muy obvio. yo, o sea, primero de todo creo que en romance es muy agradable la primera persona, ¿vale? O sea, yo tengo libros hechos de rom fantasy y de hecho de romántica contemporánea, tengo casi todo lo que tengo es fantasía romántica, pero Cómo conquistar un genio es romántica contemporánea, que está, de hecho lo escribí por mi madre, porque siempre me decía, no, mi madre se lee todo lo que, lo que escribo, pero de hecho es la única en la familia que se ha leído todo lo que escribo, ¿eh? Ni mi marido, no, no, mi madre, ¿eh? ¿Dónde hay una madre? Entonces mi madre se lo ha leído todo y mi madre es de romántica clásica histórica y pobre la tengo ahí con vampiros, hombres lobos y entonces dije un día, voy a escribir una saga a mi madre un poco más normal. Y entonces escribí esta saga, ¿no? Que tengo 3 de 4. Entonces, el, el escribir romántica, yo creo que cuando entras en primera persona es como mucho más acercada a los personajes. O sea, te ayuda a que el lector empatice más rápido y te ayuda un poco a que el lector pueda percibir lo que percibe, ¿no? Entonces, eso puede ayudar mucho en romántica el texto en primera persona. Eso, por ejemplo, puede ser un tip. El problema de la primera persona es que te limitas mucho a explicar la historia desde unas perspectivas, ¿no? El narrador omnisciente, sobre todo en fantasía, por ejemplo, es muy cómodo porque te permite explicar la historia desde muchas perspectivas, desde muchos lugares y en ese aspecto es muy rico. Entonces tiene su ventaja y su inconveniente a primera persona. De hecho, por ejemplo, el legado impuro está en primera persona y ya juego con diferentes personajes, diferentes voces para ayudar a construir ese falso narrador omnisciente, porque son en primera persona, pero un poquito para ampliar, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera persona ayuda mucho. Y luego yo creo que en romántica tiene que ser algo que sea real, que sea creíble. Es decir, a mí el Instalove, que hay mucha gente que es, no, Instalove no, a mí no me desagrada si está bien hecho. Es decir, todos hemos pasado en algún momento que te has cruzado con alguien y dices, joder, ¿sabes? Y que te entra un gusanillo y dices, Sí, claro, sí. eso es un Instalove. No, eso no es Instalove, pero la atracción, ay, ¿sabes? Eso nos pasa y eso es real. Entonces, Sí, sí, sí. lo que no es real es, ay, te veo y nos decimos que nos queremos y estaremos toda la vida juntos. No, eso no pasa, no. Pero ese punto de chispa, ¿no? Eso tampoco es, creo que sea algo. Lo que pasa que de ahí se ha de madurar, ¿no? Y yo creo que el romance se ha de madurar mucho con diálogos y con Ujú. detalles. Es decir, el diálogo nos va a dar mucha potencia a que los personajes se conozcan, aunque sean diálogos de te odio, pero son diálogos que a veces hay matices, ¿sabes qué te quiero decir? Es un vete a la mierda, pero te miro, ¿sabes qué te quiero decir? Claro. Entonces, esa mezcla de diálogos y gestos, ¿no? De pequeñas acciones, da mucho juego en el romance, ¿no? Porque al final el romance hay muchas cosas que es de lenguaje no verbal, o sea, y eso es... Claro. Entonces, entrar ese lenguaje no verbal dentro de la novela yo creo que es importante porque va acercando a los personajes, ¿no? Y a veces es un momento de, te pongo una mano en el hombro en plan, estate quieta, pero en ese momento te miro, ¿sabes? Y allí hay una tensión. Y es Claro. la tontería de, me puso la mano en el hombro y se quedó mirándome. Y sabes, en plan, ¿qué hago? Claro, el lenguaje corporal, ¿no? Sí, sí, También. yo creo que es un poco jugar por ahí. Y el truco, o sea, como recurso fácil, primera persona. Yo creo que eso en romance funciona fácil y tal. Si en la historia no cuadra, pues buscar mucho, pues eso, añadir lenguaje corporal, que los diálogos vayan evolucionando, ¿no? O sea, ahí yo creo que eso puede ayudar como recurso, no sé.
Claro, yo creo que sí. Y además, una cosa que has mencionado que yo creo que es muy interesante es que lo del tema del Instalove y tal, que hay mucha gente que es como, no, porque tiene estos clichés y estas cosas y no sé qué. Y yo digo, a ver, los clichés son lo mejor del mundo. O sea, a ver, vamos a ver, si existen son por algo, porque a la gente le gusta leerlos y Sí, mucha gente los compra solo por ese cliché. Es decir, que el cliché no es algo negativo, es algo positivo. Otra cosa es que tú luego lo utilices bien o lo exacto. utilices mal o sea un aburrimiento o no. Pero el hecho es que los clichés molan y es como, sí, vas a escribir otra vez un Enemies to Lovers, sí, pero porque a la gente le encanta leerlo. Es que le encanta. Y los patrones que están ahí y las estructuras que se repiten por la literatura están ahí por algo, porque a la gente le gusta. Ya, y al final, o sea, la gente nos gusta y es la realidad. Es decir, las relaciones románticas, o sea, pueden haber de muchos tipos, pero si tú las analizas, todas tienen su cliché, ¿sabes? Entonces yo creo que el tema de los clichés es saberlos jugar. Yo soy súper fan del cliché soulmate, o sea, de almas gemelas. A mí me encanta, quizás por eso escribo fantasía, porque en la realidad no me lo creo, pero en fantasía cuadra bien y me gusta mucho, ¿no? O sea, es un tipo de... Entonces, me gusta mucho, pero tiene que ser algo coherente, tiene que ser algo que vaya madurando, tiene que ser algo que vaya teniendo su sentido y que los personajes puedan participar. O sea, lo que no me gusta es tenéis que estar juntos y punto, ¿no? O sea, no, porque las relaciones reales no son impuestas, ¿no? Incluso relaciones que a día de hoy todavía son impuestas, la parte emocional no va obligada. Es decir, aunque tú te digan, te tienes que casar con no sé quién, bueno, pues igual te casas en un segundo, pero la parte emocional madura sea para odiarlo o para acabar enamorándote de él, ¿no? Entonces, yo Claro. creo que lo que es importante es que el guión vaya siguiendo un ritmo corriente y, o sea, coherente y que sea constante, ¿no? O sea, y pueden haber subidas y bajadas, y pueden haber sus problemas, y pueden haber sus historias, y pueden haber su momento de encuentro, su momento de desencuentro, y todos son clichés, todo, ¿vale? Entonces yo creo que se han de generar bien. Yo de hecho, por ejemplo, ya te digo, soy súper fan de Almas Gemelas, en plan, el concepto bonito este. El Enemies to Lovers me encanta también, para qué negarlo. Pero yo creo que los he tocado todos los clichés posibles entre una cosa y la otra. ¿Y Y yo qué? creo que está bien, o sea, no. Claro, totalmente, es que es lo que tú dices, es que está bien, ¿qué tiene de malo? Y además vamos a encontrar impuros. Vamos a encontrar un poco de ese Sí, modo de obligación hacia hay, algo y ver qué pasa, hay ¿no? muchísimos clichés, o sea, en el sentido de que, y cada personaje tiene su propio cliché, entre comillas, ¿no? Porque tú tienes desde el príncipe de los marcados, que es un tío adulto, que le dicen que se tiene que casar con una cría que acaba de nacer, que tiene una marca, que piensas, ¿yo para qué me voy a casar? Y que está rabioso y que es el típico príncipe, no sé qué, y que le va a aparecer esa princesa y va a decir, pues igual no está tan mal, ¿no? O tienes un enemies to lover, o tienes el descubrir, ¿no? O sea, yo creo que al final lo chulo es que también los personajes evolucionen, que no sean personajes planos, o sea, el hecho de que el Mm, personaje vaya madurando en la historia está guay. De hecho, por ejemplo, algunas críticas de Impulse dicen, ostras, es que Jade es como muy o sea, es muy terca, ¿no? Es como muy tal. Bueno, pero es que es su raza, es el tipo de personaje que es un poco toda la claro, mierda que arrastra, que Jade arrastra su mierda, pobre. Entonces, esa evolución es lenta, pero es coherente. Es decir, no puedes tener un personaje con estas características que llega y a los 2 días dice, va, pues paso de todo, me largo de fiesta. O sea, no le cuadra, ¿no? claro, no es Entonces, coherente, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que es muy importante que sean coherentes. Y a partir de ahí, todos Claro, los clichés hay el que gusta más, el que gusta menos, pero incluso un insta-love, que es o sea, la chispa que yo digo, o sea, no el insta-love de nos vemos, nos queremos para siempre, sino el hecho de que tú puedas cruzarte con alguien y decir, Buah, o sea, la chispa chuli, atractivo, ¿no? que le yo, a mí esto me ha pasado, o sea, que no creo que Claro, sea claro. una cosa falsa, luego igual esa historia se va a la mierda en 2 semanas, pues sí, pero hubo ese momento de chispa que es muy diferente de un friends to lover, ¿no? Que es la persona con la que confías, que no sé qué, y que va madurando, que no sé qué, y de repente uno de los dos quiere algo más, ¿no? Y también es un cliché súper guay, ¿sabes qué te quiero decir? Claro, Si lo sabes llevar, lo mismo, ¿no? Porque si no, cagada. claro. Y además es lo que tú dices, que también es que se encuentran en nuestra realidad, es Claro, así.
a ti te pasa alguien que te resulta atractivo y dices, pues esta persona tiene algo que es muy atractivo. Luego Sí, no ya, sabes por qué, que tu pero vida es así. siga, pero Sí. dices, pues esta persona es atractiva, o lo que tú dices, o Friends to Lovers, lo que sea. Los clichés están ahí por algo, son parte de nuestra realidad, de los libros, y que si no fuese así, mucha gente se enfadaría. Es decir, si tú a mí me has planteado que yo aquí me voy a poder disfrutar de este cliché, como luego no lo disfrute, o sea, es decir, como luego me Sí. lo cambias. Ah, no, para no seguir el cliché. Y es como, pero si yo estaba bien a Pero ya gusto me leyéndome gustaba, esto, sí, ¿sabes? sí. Sí, Claro, no me lo cambies. mira, yo de Vale. algunas lectoras de estas que me siguen ya de hace tiempo, que se la han fundido y todo, siempre me dicen, mira, yo uno de los motivos por los que cojo tus libros es porque sé que acabaré bien. Es decir, cuando me lo acabe diré, mola, ¿sabes? O sea, libros con buen sabor de boca, no son dramas, o sea, no son, o sea, que puede haber un momento que haya un momento de tensión, un momento así más Sí, duro, o sea, puede haber de todo. Pues son libros que al acabar has de acabar bien. Pues hay gente que con los clichés les pasa esto, es decir, yo quiero ese tipo de clichés porque me gusta ese tipo de clichés y que acabe como sé que tiene que acabar, ¿no? Y eso también, yo creo que hay muchos lectores, o sea, hay lectores que les gusta que de vez en cuando haya un giro, un plot twist de narices y todo se vaya y exploten en los últimos dos capítulos y se queden así petrificados. Pues es guay. Pero también es verdad que hay muchos lectores que quieren su final feliz y su pauta estándar y disfrutan, es decir, sabiendo que acabará bien, pero disfrutan. Y eso también es guay, o sea, también se tiene que tener. disfrutar del camino yo creo que es muy importante, ¿no? Sí. Lo más importante, disfrutar del proceso, de que te tengas ganas de seguir con el libro, de leer, que es lo que al final tenemos que un poco fomentar y es lo que estamos buscando, que la gente nos lea, ¿no? Bueno, y poco más. Bueno, te quería comentar que, bueno, pues cómo llevas un poco todo este tema. Bueno, que ahora yo creo que te está yendo bien. Ya te iba muy bien, pero ahora te está yendo también guay. Estás hace poco reeditando tu saga, Sí. publicando con una editorial muy importante en nuestro país. Y pues bueno, pues cómo estás viviendo estos cambios, ¿no? Con mucha naturalidad. Es decir, lo disfruto mucho. O sea, yo siempre digo que salí del armario en el sentido de que al principio yo escribía y no se lo explico. O sea, cuando hice mi primera autopublicación no se lo expliqué ni a mi marido. O sea, ¿para qué? O sea, yo lo hice, me apetecía hacerlo y ya está. Entonces luego cuando empezó a la gente a leerlo, empezaron las críticas en Amazon y tal, ya me animé. Y dije, ostras, pues mira, he autopublicado un libro. Se me quedó mirando diciendo, ¿de qué me estás hablando? Sí, no, por Amazon y tal, pero de glaucoma. No, no, una novela romántica de fantasía. Mi marido acaba diciendo, perdona, o sea, ¿tú me estás contando? Sí, sí, pero hay gente que le gusta, vale, vale, bueno. Entonces, realmente yo creo que lo que he ido cambiando es que lo cuento. O sea, yo al principio no me puse seudónimo ni nada porque ni se me ocurrió que alguien me fuera a leer, con lo que, claro, se me mezclan muchos mundos, ¿no? Tanto a nivel del colegio de mis hijos, a nivel del hospital y tal. Ahora ya es conocido, o sea, tengo enfermeras que a veces me vienen con los libros, no, es que lo he comprado para mi sobrina, ¿me lo firmas? Claro, te lo firmo, ¿sabes? O sea, ya es como, ¿sabes? O sea, guay. O sea, que con mucha naturalidad, la verdad. O sea, yo siempre, o sea, ahora cuando la gente le pregunta, yo lo explico. Antes no lo explicaba, pues lo que te decía, ¿no? O sea, parece que dentro de un perfil profesional tienes que hacer cosas como más serias, más solemnes, pero yo no soy ni seria ni solemne, entonces, claro, escribo lo que va conmigo. Sí. Y nada, y ahora sí, ahora lo explico, porque claro, tengo compañeros que son como cátedros ahí todos estirados, muy marcados, ¿vale? Y es, señora, pero este libro, es como diciendo, escrito todo, "Sí, Sí, bueno, ¿y qué? ahí va". Entonces, ahora la verdad es que con súper naturalidad, muy cómoda, súper contenta y disfrutándolo un montón, porque la verdad es que tanto el hecho de escribir como las posibilidades cuando te contacta gente, ¿sabes? En plan, ostras, es que me acabo de leer no sé qué, me encanta, qué tal. Y claro, es en plan, jo, pues qué guay, ¿sabes? Y te explican Claro. historias, ¿no? Decir, ostras, mira, hubo una que me marcó muchísimo, siempre la explico, me repito. Una chica que justo era de mi mismo año, que me contactó con los autopublicados y me dijo, ostras, es que mira, me he fundido tal saga, tal saga, tal saga, porque estoy en tratamiento de una neo de mama, que estoy con quimio, y tengo que ir todas las mañanas ahí que me pasen la quimio, no sé qué, y me llevo el Kindle, me voy leyendo tus libros, de tanto en tanto me río sola yo ahí en medio de la sala de las quimios, y es que
me han acompañado toda la quimio, la verdad es que me ha ayudado mucho a pasármelo bien mientras tal. Claro, yo el día que me tocó Impresionante, ¿no? esto, pensé, hostia, pues cómo molo, ¿sabes? O sea, así de claro, porque como médico siempre te esfuerzas mucho, aunque las tal, pues igual como escritor también puedes ayudar a gente pues, que está pasando un mal momento, necesita distraerse. Mis libros son para distraerse de coña, o sea, son libros que son lo que dices, ¿no? Se leen rápido, tienen buen rollo, tienen sus momentos, tal, y te fundes las horas con buen rollo, y ya está, ¿sabes? No, no quiero más. Pero sí Claro. que eso ya es mucho para algunas personas. Entonces es el momento que dije, ostras, pues me encanta y ya, o sea, lo explico, la gente me pregunta sin ningún, o sea, total naturalidad, o sea, súper bien. Claro. Yo creo que eso, como lo que comentabas, ¿no? De ese caso, como autor, autora, tiene que ser, te pone los pelos de punta, ¿no? Tiene que ser muy reconfortante, yo creo, y que es parte de lo que la gente no termina de comprender, que yo lo explico siempre, y es como que a lo mejor un testimonio de una persona o de varias personas o de lo que sea, te llega mucho, te llega más que la gente pregunta, ¿pero cuántos libros has vendido? Pero, y Es es como, a ver, igual, pero ¿qué más es sea que igual. ponga aquí 300 que 1000 que 2000? O sea, que sí, que está muy bien y de Sí, lujo sí, con que se vendan, pero es que lo que te llega al final es la persona, ¿no? Las sí, sí, personas que, con las que conectas en lejos, que no te conocen, que les has ayudado, y más en tu caso, como dices, en un tratamiento tan, sí, tan sí. duro. Yo sabes, eh, fue cuando dije, ostras, pues, o sea, no pensaba que un libro de los que yo escribo, que es lo que te digo, no es, o sea, son libros ligeros para pasarlo bien y pasar el rato y tal, realmente pudiera llegar a ser algo tan importante o dar un acompañamiento tan importante en una persona, ¿no? Y entonces es claro, cuando dije, pues súper orgullosa de lo que escribo, ¿no? Que a veces aquello, no, es que escribe, o sea, yo la conversación, es que tú piénsalo, o sea, piénsalo. Ah, ¿escribes libros? Sí, sí, escribo libros. ¿Y de qué escribes? ¿Histórica, policíaca? No, escribo romántica. Ah, romántica. Sí, pero además de fantasía. Fantasía. ¿Pero qué tipo de fantasía? Mira, de todo. Mira, desde Crepúsculo, pasando por El Señor de los Anillos, Juego de Tronos no, porque no me gusta decapitar a tanta gente, ¿eh? Pero en esa línea, ah, vale, vale. Entonces, ¿sabes aquello que los ves con ganas de decir, ay, dime qué libro es que me lo compraré? Yo les suelto esto y se quedan como diciendo, ah, vale. Tengo una hija de 14 años, ¿se puede leer? Venga, dáselo a tu hija. Es como, ah, claro, claro, sí, de vampiros ligando con... vale, bueno, se porque flipan, ¿no? claro, o sea, pero que son conversaciones reales, en el sentido de que yo entiendo que cada persona tiene el libro target suyo y que el mío tiene un público acotado, que no es un gran público, pero que a la gente que le gusta esto se lo pasa muy bien con mis libros, que es de lo que se trata y ya está. Y lo que dices, da igual si son 1000, son 100. La cuestión es que la gente que los lea los disfruta y al final las cosas crecen por el boca en boca, porque es que yo sigo diciendo, o sea, yo ahora estoy publicando Conexiones B, pero que yo, o sea, he crecido a base del boca en boca, a la gente que le han gustado, que ha ido ayudando a dar visibilidad en los rankings de Amazon, no sé qué. Y entonces de ahí, pues va saliendo, ¿no? Y vas Claro. dándote un nombre hasta que, mira, pues te contacta alguien grande. O sea, si es que a veces nunca sabes. Esto es así, yo creo que siempre importantísimo que lo que tú dices, el boca a boca, el autor promociona la novela y la novela promociona al autor, al Correcto. escritor, siempre. Da igual la promoción que hagas si el libro no está bien o no gusta, y viceversa. Si el libro gusta, tienes que intentar llegar a más gente y llegar a más público, y Sí, una de sí. las formas es precisamente esa, la de que tus propios lectores recomiendan tus libros porque les ha encantado Sí, o sí. están a gusto, ¿no? Con la lectura. Yo he crecido por los lectores, o sea, yo siempre digo que yo siempre hay muchísimos libros que acabo, muchas gracias, o sea, pero es verdad, o sea, yo he llegado a donde he llegado por los lectores, porque piensa que yo cuando empecé es que, bueno, te decía, no se lo había hecho ni a mi marido, pero es que ni redes sociales, ni promoción, nada, o sea, cero, cero. Yo lo colgué, creo que era un viernes a la noche, con mi copa de vino, y dijo, va, yo lo suelto, a ver qué pasa. Entonces, fue los lectores, fue el movimiento que hubo en Amazon, o sea, fue todo eso lo que le dio visibilidad. O sea, yo me metí en redes sociales, pues igual un par de años después de haber colgado los primeros. O sea, realmente crecí poquito a poquito, ¿eh? Tampoco es que cuelgue un libro y de repente ya, no, no. O sea, ha ido creciendo poquito a poquito, pero la gran, o sea, mi gran agradecimiento son los lectores, porque realmente
los que han hecho esto posible son ellos. O sea, yo puedo escribir, pero si no me leen, pues no sirve de nada. Entonces, o Claro. sea, que el mérito es tanto mío como suyo. Aquí partes iguales, es un equipo esto. Claro, claro, yo creo que sí. Al final, pues dependes de que, pues de ellos, porque son los que te ayudan también a promocionarte, a moverte y son los que te sacan un poco adelante. Pero por supuesto, sin duda, el talento que está puesto en los libros es increíble y eso lo quería comentar antes de nada. Te veo un poco con la voluntad de Jade, te veo un poco Jade ahí de decir yo hago esto y a mí, mira, a mí esto me Bueno, gusta y esto se me... Y le echas ahí las ganas, ¿no? Un a poco ver, así. sí, yo creo que todos los personajes tienen un poco de mí, son todos muy diferentes. O sea, que puedes ver que tengo muchas facetas, pero sí, sí, yo creo que se ha de poner la ilusión y el foco. Y luego realmente, si tienes también suerte, porque la suerte siempre es un factor que está allí, pues las cosas van saliendo. Claro, yo creo que es como que tienes una cierta receta y hay que ir, todos los componentes que puedas meter van a ayudar a que la cosa vaya bien. Y yo Correcto. desde aquí te lo digo con sinceridad, yo no soy una persona que suela... O sea, cuando he traído o voy a traer gente que no los he leído o no me va mucho lo que escriben, yo no pasa nada, se lo digo. Yo no Sí, leo sí. este tipo de género, pero te está yendo bien, pues las cosas están bien y tal. Yo, en tu caso, creo que los ingredientes que estás poniendo en la balanza son buenísimos. Creo que tienes talento, un talento, bueno, creo no, es obvio. No, claro, o sea, el talento que tienes puesto en las páginas es increíble y muy importante, que creo que has destacado es que tienes esa tenacidad, esa ir para adelante y ese trabajar duro, que yo creo que son dos ingredientes fundamentales para un escritor hoy por hoy. Y creo que, aunque estás, yo lo dije en el story, estás triunfando a tope, creo que esto es el principio de muchas más cosas que van a venir y lo creo de verdad. O sea, ya hablaremos. Yo creo que darle un par de años, que es que ya va a ser el doble. Si Ojalá. ya tiene una barbaridad con esto, imaginad, de aquí a un tiempo increíble, ya os digo, al nivel de Jennifer Armentrout o Sarah J. Maas. Ya lo veréis. Esa fue mi editora la que lo dije. Dije, hombre, no sé yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Casi Guardad el nada. directo, guardad el directo. Lo predije, lo predije. No, muy guay. Simplemente te lo quería comentar porque me Muchísimas ha gracias, encantado el porque trabajo que haces. siempre da mucho, o sea, el hecho, lo que decíamos, ¿no? El feedback que da a la gente que te lee es lo que motiva muchísimo, porque al final yo disfruto muchísimo haciéndolo, o sea, está claro que si, no, si yo no lo disfrutara, no lo haría. Pero disfruto Claro, muchísimo, pero el feedback de vosotros, el estímulo que dais, o sea, el hecho de tener toda esta gente que te va diciendo, oye, y el siguiente de esta saga, y no sé qué, que me encantaría poderlos sacar todos de golpe, pero en mi vida vas primero uno, luego el otro, ¿no? Poquito a poco. Pero sí que es verdad que eso también hace que sea muchísimo más gratificante y más estimulante seguir haciéndolo, ¿no? Es como la sensación esta de decir, ostras, lo que haces tiene sentido, pues porque realmente hay mucha gente detrás que lo disfruta. Y al final yo creo que como escritor también parte del objetivo es que el lector lo disfrute, ¿no? Luego puedes decir las ventas y tal, que eso pues evidentemente es muy guay si vendes mucho y ganas dinero y puedes tener más tiempo pues de calidad pues con los niños o con lo que sea, ¿no? O sea, eso es muy guay. Pero el objetivo principal no es eso, o sea, de hecho mi profesión no es claro. esa, ¿no? O sea, el hecho de que yo escribo y disfruto haciéndolo y tal, sobre todo pues es para poder compartir historias que a mí me chiflan y que os chiflen a vosotros, básicamente. Claro, pues sí, ese objetivo cumplido, eso seguro, Genial. ese objetivo lo tenemos cumplido. Bueno, pues vamos a ir ya con toda la ronda de cierre, muy a mi pesar, porque creo que es la entrevista más larga que he grabado en la Es temporada, que hablo pero mucho, escribo no, mucho, pero no, no, hablo no, mucho. no. Y estoy afónica, que si no ya. No, al revés. O sea, yo empiezo la ronda de cierre muy a mi pesar, porque aunque está siendo una entrevista larga, creo que es una entrevista súper entretenida y que lo que tú dices, tú hablas mucho y yo tampoco es que tenga poco para hablar, Venga, entonces nos podemos pegar toda la tarde. Así que hay que ir aligerando un poquito. Vamos con las temas finales, que va un poco enfocado primero a nuevos proyectos.
lo que nos quieras contar de cara quizá a unos meses, a lo que tú quieras, ¿no? Nuevos proyectos. ¿Cómo te ves de aquí Bueno, tiempecito? ahora estoy centrada en el segundo de Impuras, que espero tenerlo ya cerrado, acabado, para que mi editora ya me lo machaque si hay alguna cosa que se ha de rectificar para abril. O sea, yo creo que al final se me encallará hasta después de Semana Santa, pero bueno, Semana Santa estará. ¿Cuándo saldrá? No lo sé ni lo puedo decir. O sea que sobre la marcha haremos. Cuando tenga más información os cuento. Pero bueno, escrito estará. Y luego no sé con qué me pondré. O sea, tengo muchas sagas abiertas. El año pasado sí que cerré ya Pueblos Perdidos, que era una trilogía. Este año yo creo que tengo que cerrar sí o sí el de Cómo conquistar un genio, que son 4 libros, tengo 3. Me falta el cuarto personaje que la gente le tiene muchas ganas y yo creo que se tendrá que salir también. Y a partir de ahí lo que me apetezca. Yo creo que Sensibles, Sensibles es una saga que tengo solo puesto 2, el número de libros es indefinido porque son autoconclusivos cada uno, aunque los personajes es un poquito el mismo mundo y son todo un grupo de primos, y entonces, bueno. Entonces, este yo creo que el tercero también este año intentaré centrarme, pero bueno, sobre la marca, o sea, es lo que te digo, soy mucho de lo que vaya fluyendo, o sea, de gustarme, me gustaría cerrar como Conquistar un genio, o sea, es para ir cerrando algunas sagas y poder abrir otras, porque hay una trilogía que la tengo en la cabeza desde hace más de un año y medio y no la puedo empezar porque mi beta me dice, no empieces más cosas, hija mía, acaba alguna primero. Sí, Silvia, sí, 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 voy a ser buena. Entonces, esa tengo ganas de empezarla, pero sí que es verdad que me voy resistiendo. Y luego, por ejemplo, de Instintos, que es una trilogía que está cerrada, hay 2 o 3 personajes que eran como secundarios que también me gustaría recuperarlos y darles su historia. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo? A No ver qué tengo pasa. ni idea. Sobre la marcha. O sea, ahora de momento seguro cerrar Impuros, que ya luego pasa a Ediciones B y ellos son los que marcarán los tiempos, etcétera. Y sí que yo creo que mis 2 objetivos este año sería uno de Sensibles y uno de cómo conquistar a un genio. Pero Qué guay, veremos, no muy sé. bien. Súper, súper, muy creativa ahí, con mil ideas funcionando. Muy Sí, bien. sí. Además, te quería preguntar por de impuros, ¿sabes si vas a hacer bilogía, trilogía, pentalogía? ¿Que tienes esa idea o como vaya fluyendo? No damos Cómo vaya spoiler, fluyendo. Sí, o sea, como vaya realmente fluyendo. tengo la suerte de que la editora en esto es como muy, bueno, nos entendemos muy bien. Entonces, de momento, o sea, lo que sí que está claro es cada libro, los personajes, la historia, etcétera, el objetivo es que sea un poco autoconclusiva. Entonces, en lo referente al mundo, claro, hay una historia detrás que la tengo muy clara en la cabeza, pero al final esa historia la podemos cerrar en 3, la podemos cerrar en 5. Se puede cerrar en 3 y que hayan consecuencias y luego pues animarnos a hacer un cuarto de otros personajes pues que la gente le mole mucho y es en plan, quiero una historia de no sé quién, o sea, dejaremos que vaya fluyendo, o sea, no sé. Pero bueno, sí que, o sea, lo que sí, concepto historias independientes, o sea, no una historia en 3 libros, ¿vale? O sea, Claro, hay una trama central de fondo, pero cada libro tenga sus personajes con su historia, con su final y un poquito, o sea, que cada libro te deje ganas de leer más, pero que sí. no sea en plan historia que queda, que no sabes qué va a pasar y que te coja el harakiri de no puedo respirar durante 6 meses. Que eso a mí me da mucha rabia cuando me lo hacen mis autoras. Entonces, intento no hacer lo Claro, mismo. Siempre me dicen, faltan páginas, sí, faltan páginas, pero son páginas que quedan bien, es decir, que no te deje la historia como vacío de agobio, sino que claro. tengas ganas de seguir leyendo, porque evidentemente es guay que quede gancho y que el lector tenga ganas de más, pero que sean historias que queden lo suficientemente bien cerradas como para que te quedes bien. O sea, que si te lees una, Claro, te quedes a gusto, sí. que Que yo funcionen creo un que poco con por su Impuros lo he propia cuenta, ¿no? conseguido, tú me dirás. Sí, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Está conseguido, está conseguido, bien, funciona muy bien como libro en sí mismo. Ya, exacto, pues si luego el mundo se expande y tal, pues guay, pero el exacto, libro en sí nos deja, como tú dices, pues un buen sabor de boca, que yo creo que es importante para el lector no quedarte ahí sin respiración, exacto, aquí rezando para que esta persona saque otro libro y no exacto. nos haga como muchas grandes sagas que todos conocemos, Sí, sí. que no sabemos si algún día se van a cerrar. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Entonces, en ese aspecto no tengo claro a nivel de extensión, o sea, no es una cosa que, o sea, sí que lo hablamos, de hecho, este año
cuando ya firmamos contrato para el segundo, y dije, hombre, planteemos extensión y tal, un poco pues también por acotar la historia. Y realmente el objetivo es de, vamos a ir dejando que fluya, vamos a ver un poco cómo va y que cada uno quede lo suficientemente bien cerrado como para que Por si no hay tengas otro. ganas de más, pero que al mismo tiempo no cree agobio. Entonces ahí vamos en esa línea. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Pues oye, súper guay los proyectos que tienes en marcha. Y bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta del anterior invitado, que es, pues bueno, os dejo una pregunta sin saber que tú ibas a venir aquí y yo te la hago a ti y tú me dejarás una pregunta que yo voy a hacer a la persona que viene la semana que viene Perfecto. sin que sepas quién es. Te puedo dar alguna pista si lo requieres, porque, es decir, el contexto de que sea escritor, no sea escritor, lo que sea, si quieres. Sí. Porque luego le puedes preguntar su sabor de la favorito, o sea, si no Vale. tiene nada que ver con lo que haga. Pero, bueno, pues te hago la pregunta del anterior invitado que estuvo aquí. Su pregunta fue que, ¿cómo te sientes con respecto a cuando comenzaste tu carrera de escritora? Más segura, en el sentido de que lo hice, o sea, yo me tiré en la piscina, o sea, todas las cosas que te pueden decir no hagas cuando vas a publicar tu primer libro, todas yo las hice, Esa. todas, todas, todos los errores posibles, ¿verdad? Los hice todos, ¿vale? No pasa nada. Entonces, yo creo que ahora he aprendido muchísimo, o sea, tengo muchísima gente detrás que me ha ayudado a aprender. Ahora tengo un equipo, o sea, tengo gente que me ayuda, pues eso, lectores betas, corrección, o sea, tengo mucha gente que me da soporte, ¿no? Y que hace que mis historias sean mucho mejores en muchos aspectos. Eh, entonces, claro, me siento más segura en el sentido de que sé que lo que hago lo hago correctamente. También te diré que cada vez que saco un libro pienso, "Uf, ¿y si no gusta? ¿Y si no gusta?" Entonces, El ese escritor, momento, el como impostor, ¿no? todos, la tengo siempre que sale algo. Luego van empezando a salir las primeras críticas, las puntuaciones, alguien te contacta y dice, wow, me ha encantado. Entonces, bueno, está gustando. No Seguro que a está mal. alguien no le gustará, porque es imposible gustarle a todo el mundo, o sea, tiene que haber pensamiento crítico y es que es normal. Pero al menos ver que funcione, que la gente que está buscando eso le está gustando. Entonces ahí siempre me da ese punto de, ay, 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 ay. Pero en general sí que en todo lo que es el proceso y así me siento muchísimo más segura que al principio, o sea, porque sé que lo estoy haciendo más o menos como toca. Claro, claro, claro. Es que al final yo creo que todo este periodo pues también te ha llevado a unos aprendizajes, a conocer Muchísimo, ciertas mucho, mucho. personas y que al final es un camino pues eso, te ayuda el ir conociendo gente del mundillo, ir aprendiendo tú misma cosas que no sabías desde un principio y pues muy interesante. Vale, pues ahora si quieres me puedes hacer la pregunta que yo haré a la siguiente persona invitada. Si quieres te puedo dar algún dato sin decirte quién es. Una pista, Y sí. aquí la pista puede que sea de las más importantes que he dado hasta ahora. Pues si yo te digo, no es escritor, vale, tienes una pista, pero yo te voy a dar una pista que la gente se va a quedar con bastante hype, que es que la persona que va a venir probablemente es, si no la más, de las personas más leídas del país, ¿vale? Ha vendido varios millones de ejemplares, Eso es una locura. varios millones. Y pues nada, pues eso, es una persona con mucho rodaje, muchas novelas y con, pues bueno, una carrera larga y fructífera en este mundillo, si te sirve de algo ese dato. Me parece perfecto. Yo, mira, lo que me gustaría es que nos contara una anécdota de esas raras que te ha pasado dentro del mundo literario. Puede ser buena, puede ser mala, pero una anécdota de esas que dices, La tengo que esa sí te contar, quedó. ¿no? Sí, 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 ¿Eh? salsilla. Que nos cuente una anécdota. Sí, una de las que recuerdas de verdad, sí. Claro, claro, que yo creo que eso es lo guay, ¿no? Porque lo más fácil es que hablemos de sus cantidades de millones de libros y Nada. tal, pero una Una anécdota anécdota, es un alguna cosa que detallito, un digas, yo detallito. que sé, un día que la confundieron con otra persona, o sea, si te pones roja, no, no, no soy esa, soy otra, o yo que sé, algo simpático. Claro, vale, perfecto, pues le dejo esta pregunta anotada y poco más. ¿Hay algo que tú quieras preguntarme a mí? Me ha ¿O encantado, estás me lo he contento? pasado muy bien.
¿Sí? ¿Te lo has pasado bien? Eh, ¿Estás contenta? Vale, pues entonces, si no quieres preguntar, si no tienes ninguna duda sobre mí, no, te tengo podemos cerrar. fichado, te tengo fichado. Me tienes fichado. Ya lo sé, ya lo sé. Vale, pues entonces, nada, que podéis comentar cuando encontréis este episodio, sea donde sea que lo veáis, resubido en YouTube, en Spotify, donde sea, podéis comentar las dudas que tengáis. Intentaré hacérselo llegar a Cristina para que pueda contestarnos. Si hay un poco de suerte, se nos llega para que nos conteste, seguro que sí. Y nada, simplemente que me alegro de que hayas estado por aquí y que me lo he pasado genial. He estado yo también muy a gusto contigo. Y Ah, pues poco más, que nos despedimos de aquí si quieres. muchas gracias por la oportunidad. Una chica en busca de venganza, un pasado misterioso, un futuro que nunca habría imaginado. ¿Qué destino te espera cuando vas más allá de todo lo que crees? Descubre un mundo nuevo lleno de aventuras que te atraparán desde el primer capítulo. Descubre El despertar de la luna, de Guillermo Bautista.